El Catecismo Mayor de Westminster. Pregunta. 31. ¿Con quién fue hecho el pacto de gracia? Respuesta. El pacto de gracia fue hecho con Cristo como el segundo Adán, y en él, con todos los elegidos, como su simiente. Pregunta. 32. ¿Cómo se manifiesta la gracia de Dios en el segundo pacto? Respuesta. La gracia de Dios en el segundo pacto se manifiesta en que Dios provee y ofrece gratuitamente a los pecadores un mediador, y por medio de él, vida y salvación, y requiriendo fe como condición para que ellos se interesen en él, promete y da su Espíritu Santo a todos sus elegidos, para obrar aquella fe en ellos, con todas las demás gracias salvíficas, y para capacitarlos para toda santa obediencia, como la evidencia de la verdad de su fe y su gratitud a Dios, y como la manera que él ha establecido para salvación. Pregunta. 33. ¿Fue el pacto de gracia administrado siempre del mismo modo? Respuesta. El pacto de gracia no siempre fue administrado del mismo modo, sino que sus administraciones en el Antiguo Testamento fueron diferentes de las del Nuevo Testamento. Pregunta. 34. ¿Cómo fue administrado el pacto de gracia en el Antiguo Testamento? Respuesta. En el Antiguo Testamento, el pacto de gracia fue administrado mediante promesas, profecías, sacrificios, la circuncisión, la Pascua y otros tipos y ordenanzas, los cuales prefiguraban al Cristo que había de venir, y para aquel tiempo fueron suficientes para edificar a los elegidos en la fe en el Mesías prometido, mediante quien ellos tenían, en ese entonces, plena remisión de pecado y eterna salvación. Pregunta. 35. ¿Cómo es administrado el pacto de gracia en el Nuevo Testamento? Respuesta. En el Nuevo Testamento, cuando Cristo, la sustancia, se manifestó, el mismo pacto de gracia fue y debe aún administrarse en la predicación de la palabra y en la administración de los sacramentos del bautismo y la Santa Cena, en los cuales se ofrece con mayor plenitud, evidencia y eficacia la gracia y la salvación a todas las naciones. Pregunta. 36. ¿Quién es el mediador del pacto de gracia? Respuesta. El único mediador en el pacto de gracia es el Señor Jesucristo, quien siendo el eterno Hijo de Dios, de la misma sustancia e igual con el Padre, se hizo hombre en la plenitud del tiempo, y así era y continúa siendo Dios y hombre, en dos naturalezas completamente distintas y una sola persona, para siempre. Pregunta. 37. ¿Cómo Cristo, siendo Hijo de Dios, se hizo hombre? Respuesta. Cristo, el Hijo de Dios, se hizo hombre, tomando para sí mismo un cuerpo verdadero y un alma racional, siendo concebido por el poder del Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María, de su sustancia, y nacido de ella, pero sin pecado. Pregunta. 38. ¿Por qué era necesario que el mediador debía ser Dios? Respuesta. Era necesario que el mediador debía ser Dios para que él pudiera sostener y conservar la naturaleza humana de sucumbir bajo la ira infinita de Dios y bajo el poder de la muerte, dar mérito y eficacia a sus sufrimientos, obediencia e intercesión, y satisfacer la justicia de Dios, procurar su favor, comprarse un pueblo especial, darle su espíritu, conquistar a todos sus enemigos y llevar a su pueblo a la salvación eterna. Pregunta. 39. ¿Por qué era necesario que el mediador fuese ser hombre? Respuesta. Era necesario que el mediador fuese hombre para que pudiera asumir nuestra naturaleza, rendir obediencia a la ley, sufrir e interceder por nosotros en nuestra naturaleza, identificarse con nuestras debilidades, para que recibamos la adopción de hijos y tener el consuelo y acceso con confianza al trono de su gracia. Pregunta. 40. ¿Por qué era necesario que el mediador fuese Dios y hombre en una sola persona? Respuesta. Era necesario que el mediador, quien reconciliaría a Dios y el hombre, fuese Dios y hombre en una sola persona, para que las obras propias de cada naturaleza pudieran ser aceptadas por Dios a nuestro favor, confiando en ellas como obras de toda la persona.